Bendecida Iglesia Cristiana Gerizim, vamos a continuar con los estudios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gracias a Dios iniciamos la segunda mitad en el capítulo 4. En esta ocasión, nuestro estudio llevará por título La protección de la verdad en la Iglesia. Recordarán ustedes, mis amados hermanos, que en el penúltimo versículo que vimos en el estudio anterior, mencionaba la iglesia del Dios viviente y la califica apóstol Pablo como columna y baluarte de la verdad. Entonces vamos a ver ahora cómo el apóstol Pablo instruye a la iglesia para que proteja esa verdad. Entonces tenemos esta verdad central. Nada justifica el uso inmoderado o impropio de las cosas, y nada será bueno para nosotros a menos que pidamos orando la bendición del Señor para esas cosas. Vamos a ver entonces cuáles son esas bendiciones o cosas que el Señor nos da y que siempre debemos referirnos a ellas, usarlas con las acciones de gracias y pidiendo la bendición de esos bienes. Como comentarios quiero tomar estos dos puntos. En nuestro pasaje, los últimos días o los postreros días, como va a aparecer en la diapositiva, son sinónimos y se refiere a un tiempo, a un periodo de tiempo. Entonces, vamos a ver a qué se refiere esos postreros días. Y aparece como cauterizada la conciencia de los que son apóstatas y de los que abandonan el camino y se van por el camino de la mentira. Entonces, los postreros tiempos. ¿Cómo se denomina también a este periodo? Los últimos tiempos o los últimos días. Esta frase alude al periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Como referencias complementarias tenemos Hechos 2:17, Hebreos 1:2, Primera de Juan 2:18. Son los tiempos mesiánicos que comenzaron con la venida de Cristo, la primera, y durarán hasta su segunda venida, cuando establezca su reino milenial y juzgue a toda la humanidad. Dentro de estos postreros tiempos estamos aquí en la dispensación de la gracia, la llamada edad de la iglesia. Se va a verificar el arrebatamiento, el rapto que todos los que somos hijos de Dios estamos anhelando que pueda ser en cualquier momento. Y a partir de allí inicia la gran tribulación, un periodo de 7 años. Bueno, eso es lo que se encuentra como elementos importantes en ese periodo, que son los postreros tiempos. Cauterizar. En aquella época, o sea, los primeros siglos de nuestra era, se usaba marcar a los criminales y a los esclavos fugitivos con un hierro al rojo vivo. Inclusive algunos dueños imponían a sus esclavos su propia marca, al rojo vivo con hierro candente. Por otra parte, puede aludirse a la insensibilidad que produce la cicatriz de una quemadura. Entonces, la palabra cauterizar, dice, está utilizada esa palabra como calificativo para la conciencia de aquellos que han sido inspirados por espíritus malignos, que son los falsos maestros,
pretenden estar inspirados divinamente. Aquí está la palabra clave, hermanos. Al abandonar la palabra de Dios, eso es a lo que se denomina un apóstata. Abandonar la palabra de Dios, se han vuelto insensibles, cauterizados a su conciencia, a la verdad espiritual. Y no tan solo se contentan con tener la conciencia así, sino que intentan jalar a hermanos a que se vayan por su camino desviado, los falsos maestros. Tenemos una introducción para este capítulo 4. Tras notar la presencia de maestros falsos en Éfeso, y esto lo tenemos establecido desde 1 Timoteo 1:3, que dice así, cuando le escribe el apóstol Pablo a este joven pastor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Habla de algunos que estaban enseñando diferente doctrina. Y contrarrestar algunas de sus enseñanzas erróneas con la instrucción positiva de los capítulos 2 y 3. Si se fijan, los capítulos 2 y 3 está bastante lleno de instrucción acerca de la oración, acerca de la sana doctrina, acerca de los requisitos para los obispos, los ancianos, para los diáconos, para las diaconisas, etc. En esos capítulos 2 y 3. Pablo se propone ahora tratar el problema de forma directa y personal, para lo cual se enfoca primero en su origen y el contenido de su enseñanza nociva. Nótese, exactamente el capítulo 3 está escrito principalmente con los requisitos para los ancianos, los obispos, pastores y los diáconos. De ellos principalmente se habla de su buen testimonio y se habla de su vida, de su experiencia, de su madurez espiritual, cosa que no presentaban estos falsos maestros. Entonces tenemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 4 este punto número 1, predicción de la apostasía. Por ser receptora y guardiana de la verdad, la Iglesia debe estar advertida de las estrategias que siguen los enemigos de la verdad. En la predicación de este domingo se mencionó precisamente cómo está fraguándose ya una persecución y entre los diferentes aspectos de esta persecución está uno directamente atacando a la palabra de Dios, la verdad. Entonces hay que estar advertidos, hermanos. Más que nunca, esta lección es actual. Entonces, es crucial que los miembros de la Iglesia entiendan lo que Dios ha revelado acerca de estos enemigos para saber identificarlos. Y entre dos citas seleccionamos Judas, que nada más tiene un capítulo, los versículos 17 y 18. Dice así, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Aquí tenemos esta cita y también hay otra más de Pedro, pero vamos a conocer esta que quizás por ser la carta a Judas de Judas es tan breve que muchas veces pasa por alto. Al usar la expresión el Espíritu dice claramente, Pablo no se refiere necesariamente a ninguna revelación específica
sino a la enseñanza que repetidamente comunicó el Señor. Fíjense bien, tenemos aquí 3 elementos adicionales de esta enseñanza que vamos a complementar esta cita previa de Judas. Vean, hablando el Señor en Marcos 13:22, el Evangelio de Marcos 13:22. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Falsos profetas, falsos cristos. Los otros apóstoles, particularmente Pedro en su segunda carta, leeremos los versículos del 1 al 4, en donde dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? De su segunda venida, lo podemos nosotros comentar. Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, se refiere a los apóstoles, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, del 1 al 4. Y Pablo mismo advierte a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Tesalónica. Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No lo perdonarán. Y a la iglesia de Tesalónica les dice en este pasaje, capítulo 2, versículos 1 al 5. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Entonces, está en estos 3 pasajes más en Judas acerca de estos falsos maestros, lobos rapaces. De acuerdo con esta enseñanza, la situación del mundo irá degenerándose al acercarse la segunda venida de Cristo. Amados hermanos, a veces no pasa día, no pasa semana sin que escuchemos cada noticia que nos da cuenta de la degeneración, de la inmoralidad que cada vez está invadiendo nuestra sociedad, nuestro mundo. Entonces, cada vez que escuchamos una noticia de este tipo, en nuestra mente no tiene más que haber este pensamiento. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y sí, nos duele ver cómo va la humanidad hacia la perdición, pero para el que es cristiano, brota un
Sí, Señor Jesús, ven pronto. En los postreros tiempos, leemos 2 Timoteo 3:1 para saber su sinónimo. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros tiempos que Pablo veía como algo futuro, pero que ya arrojaba su sombra. Dice, algunos apostatarán de la fe para seguir la falsa enseñanza de espíritus engañadores y de demonios. El error espiritual rara vez se debe a fallas inocentes. Más frecuentemente se debe a estrategias deliberadas de los enemigos espirituales de Dios. Un plan, una estrategia bien concertada, creyendo ellos que van a alcanzar la victoria. Nada más lejos de la verdad. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las enseñanzas de demonios son falsas doctrinas comunicadas por herejes que son instigados por los mismos demonios. Y así como tenemos aquí 9, puede haber más, muchos más que van a pulular conforme avance el tiempo y veamos más cerca la venida del Señor. No obstante, chequen esto, amados. Los enemigos espirituales de Dios no confrontan directamente a sus víctimas con el error doctrinal. En lugar de eso, trabajan encubiertamente. Trabajan a través de embusteros hipócritas. Embusteros, mentirosos. La Biblia al día dice literalmente, hombres que hipócritamente hablan mentiras. Este es el procedimiento normal bajo el cual opera Satanás. Lo leemos allí, en 2 Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, Satanás tiene sus ministros y dice que se disfrazan como ministros de justicia. Él selecciona representantes idóneos y hace que sus conciencias sean insensibles y cauterizadas. Término en griego, kausteriazo, sellar con hierro candente. En estas condiciones están listos para cumplir el mandato de Satanás. Vamos al punto número 2. Los falsos maestros. Lo encontramos en el versículo 3. Los falsos maestros prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los falsos maestros que llegaron como una plaga a la iglesia de Éfeso fueron los predecesores de los gnósticos del siglo II. Incluso en esa incipiente etapa se advierte claramente el fuerte dualismo, o sea, dualismo habla de un dúo, de un
disipar un dualismo gnóstico en que creían. Vean, el espíritu es bueno. Esa es una de sus enseñanzas principales. Y la otra, 2, la materia, la carne, lo físico, es malo. Ellos consideraban que todos los apetitos del cuerpo humano eran, por lo tanto, malos y debían ser erradicados, incluyendo los deseos normales para el sexo y la comida. Así, los falsos maestros prohibían casarse y les ordenaban abstenerse de alimentos. Lo comparamos con esta cita de Colosenses 2, 20 y 21. Acuérdense ustedes que a la iglesia de Colosas también llegaron estos falsos maestros. Leemos así. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques? Sin embargo, Pablo llegó al corazón mismo del error dualista al declarar que la materia no es inherentemente mala, de naturaleza mala, sino es parte de lo que Dios creó. Lo dice claramente esta misma carta en el capítulo 6, al final del versículo 17. Miren, hermanos, lo que dice aquí. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, en Él, el que da esas riquezas. Dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por lo tanto, los creyentes, como dice en este versículo 3, los creyentes y los que han conocido la verdad, pueden recibir y usar con acción de gracias, que lo vamos a tocar en el siguiente versículo, las cosas creadas por Dios, que fueron diseñadas para que participasen de ellas. Así que, alerta, mis amados hermanos. ¿No es suficiente que un maestro aparente saber de lo que está hablando? ¿Que es disciplinado y moral o que diga que habla en nombre de Dios? Si sus palabras contradicen la Biblia, su enseñanza es falsa. Acuérdense los bereanos, cualquier doctrina, enseñanza, la cotejaban, la comparaban con la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver la buena doctrina. Los versículos 4 y 5 fundamentan la tercera parte de nuestro estudio, que dice así: porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Contrario a la enseñanza de los herejes, Pablo afirma que todo lo que Dios creó es, ¿qué cosa, hermanos? Bueno. Desde la creación en el jardín de Edén. Así lo dijo Dios, es bueno. Entonces, acuérdense lo que dijimos de la enseñanza dualista de estos falsos maestros. Oh, sí, el espíritu es bueno, pero la carne, la materia, lo físico es malo. No es cierto. Lo que Dios creó, todo lo que Dios creó en este mundo es bueno.
Aquí el apóstol hace una remembranza de este veredicto divino. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ustedes lo recuerdan, hermanos, porque ya vimos el libro de Génesis, era bueno en gran manera. ¿Quiere comprobar que esto es cierto? Busque Génesis 1:31. Entonces, chequen, noten estos dos pasajes y Pablo se está fundamentando en el capítulo 1 de Génesis. Mientras, los falsos maestros pretendían prohibir y mandaban abstenerse. Pablo dice que, en este versículo, nada es de desecharse, es decir, nada de lo que Dios creó. El hombre puede abusar de lo que Dios ha creado. Ejemplos. Así como el adulterio es un abuso de la relación sexual en el matrimonio. Y la glotonería es un abuso del apetito normal por la comida. Tenemos el adulterio, abuso de la relación sexual en el matrimonio, y la glotonería es un abuso del apetito normal por la comida. Tales prácticas deben ser ciertamente rechazadas. Pero las cosas que Dios creó son buenas en sí mismas. El sexo dentro del matrimonio es bueno. La comida es buena. Dice, y deben tomarse con, dice este versículo, acción de gracias, no con preocupación o recelo o reserva. Dios le creó el sexo para el matrimonio y la comida para la nutrición del cuerpo. Todas las cosas aparentemente ordinarias, como es la comida de la vida, pueden llegar a ser extraordinarias cuando son santificadas. ¿Cómo? Por la palabra y por la oración. Y aquí tenemos el círculo completo de la comunicación. El cristiano reconoce a la luz de las Escrituras la buena mano de Dios tras las cosas provistas, por lo que presenta su gratitud al Señor. De esta manera, amados hermanos, las cosas ordinarias que tan fácilmente se dan por merecidas, algunas de las cuales están prohibidas o estaban prohibidas por los herejes, son santificadas como ocasiones de rendir adoración y alabanza a Dios, como lo es, amados hermanos, el momento de los alimentos. Dice ahí, santificadas por medio de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, estemos alertas, estemos vigilantes. Van a empezar a surgir doctrinas. El ataque frontal contra la Biblia no da tregua. Debemos amarla, estudiarla, compartirla, para que no seamos engañados. Tenemos en esta ocasión dos aplicaciones del estudio. Va la número 1. No debemos dejarnos impresionar indebidamente por las credenciales o el estilo de un maestro. En el aspecto personal, mis amados hermanos, en los inicios de nuestro trabajo en Jericín, tuvimos la ocasión de asistir por invitación a escuchar a una predicadora. Y realmente, mis amados hermanos,
el Espíritu enseguida nos alerta para estar al pendiente porque en todo su hablar, en todo su mover, en todo su exposición, había serios errores doctrinales. Entonces, no debemos dejarnos impresionar cuando dicen el apóstol, la profetisa, nada que ver. Debemos mirar su enseñanza sobre Cristo, su enseñanza bíblica sobre Cristo. Sus conclusiones acerca de Cristo muestran la fuente de su mensaje. 2. Pablo afirma que todo lo que Dios creó es bueno. Pidamos su bendición sobre sus dones creados que nos dan placer y agradezcamos por ellos. Gracias por los alimentos, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa y por todo aquello que Dios nos concede. Esto no significa que podamos abusar de lo que Dios ha creado. En lugar de abusar, deberíamos disfrutar estos dones usándolos para servir y para honrar a Dios. Mi hermano, ¿le ha dado gracias a Dios por las cosas buenas que le ha dado? ¿Las usa para su complacencia, para su satisfacción y también la complacencia de Dios? Hagámonos estas preguntas y entonces, con acción de gracias, alabemos a nuestro Dios por sus dones. Que Dios les bendiga.